es importante conocerlo. Vamos a ver otra vez el video. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Si nos acompañas por primera vez, estoy súper encantado de que nos acompañes. No pudiste escoger un mejor domingo, un mejor fin de semana para acompañarnos. Estamos atravesando una serie. Esta es la tercera parte de una serie que se llama Investigando a Jesús. Y te va a tocar escuchar algo muy bonito, yo creo, este día. Y si estás en línea también, muchas gracias por acompañarnos igualmente. Y si tienes mucho tiempo viniendo o si no tenías tanto tiempo viniendo, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Bien, vamos iniciando, vamos comenzando. Una pregunta, ¿alguna vez en algún momento a ustedes los han invitado a algo, a algún evento, a alguna participación o algo y luego has dicho, pues no puedo ir, no quiero ir, no tengo la forma de ir, me da flojera ir, no quiero ir, y luego después de que dijiste que no, te vas dando cuenta que sucedió algo extraordinario, sucedió algo increíble, no sé quién llegó, no sé quién fue, no sé que eran boletos en primera fila, no sé cómo está el tema, pero te enteras y dices, híjole, me arrepiento de no haber ido. O a lo mejor alguna vez te invitaron y tú sentías más como una obligación que una oportunidad enfrente de ti y dijiste, bueno, pues voy a ir, ya voy a ir, y vas, y más tarde, ya después de que hayas ido al evento, te sientas y dices, híjole, si me hubiera perdido eso, ¿qué hubiera pasado, no? Qué bueno que fui. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una respuesta de sí probablemente a las dos preguntas que acabo de hacerles, ¿no? Varios años atrás, yo personalmente, estaba yo en la casa en Estados Unidos una tarde y me entró una llamada y era una llamada con teléfono de México y dije, la voy a contestar. Y la contesté y era un amigo mío que hacía años que yo no había hablado con él y no nos habíamos topado simplemente, ¿verdad? Dejamos de vernos y simplemente no nos habíamos visto. Y me hizo él una invitación muy particular a venir a una reunión aquí en Tepic. Y al principio yo no quería venir, me daba un poco de ansiedad venir a esa reunión, pero yo decidí venir. De una vez dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir a esta reunión. Y la verdad yo no sabía lo que iba a implicar el venir a esa reunión, ¿verdad? Como muchos de nosotros cuando tomamos decisiones y aceptamos invitaciones, no sabemos lo que implica el ir. Y yo en esa reunión fue donde yo porque yo tuve un reencuentro con quien es ahora mi esposa y era Lisette. Y es una simple invitación a una reunión y termino yo con el amor de mi vida en mi vida, ¿no? Nunca sabemos, pero todavía más tarde desde ese evento se desencadenaron varias cosas claves que derivaron al final del día en que yo esté aquí parado enfrente de ustedes. Entonces, uno nunca sabe, este es el punto, que uno nunca sabe qué está en juego con una invitación. Y hoy estamos en la tercera parte de Investigando a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué lo seguimos? ¿Cómo sabemos que hay algo en la historia de Jesús y por qué vale la pena seguirlo? Y estos son problemas importantes o preguntas importantes porque la credibilidad del cristianismo se eleva o se sostiene o se cae en la identidad de un solo individuo, y el individuo es Jesús de Nazaret. Y lo que esto significa es que si tú estás considerando al cristianismo, o si estás dejando el cristianismo, o si tu fe está flaqueando y tú crees que ya estás a punto de agarrar la puerta, yo te quiero decir, la pregunta o las preguntas
que debes enfrentarte no son si existe Dios, si ese es un debate bonito, a mí me encanta debatirlo y platicarlo, que si Dios existe o no existe, pero esa no es la pregunta que debes de estarte haciendo, tampoco es la pregunta si la Biblia es verdad, ¿verdad? Si tu fe, algo leíste, algo te contaron, algo te dijeron de la Biblia que a ti te hace decir, ¿tengo yo que creer eso para ser cristiano? Pues esa no es la pregunta correcta. La pregunta crítica es una que prácticamente nadie se detiene a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque nosotros desde este lugar, y me echo yo la culpa, desde este lugar no te hemos desafiado a hacer esta pregunta, porque te hemos dirigido a otros lados. Pero esta es la pregunta. ¿Es Mateo, Marcos, Lucas o Juan, y eso es importante, no y Juan, o Juan, porque son 4 libros completamente diferentes, o Juan, un relato confiable de eventos reales? Si cualquiera de estos libros es confiable y lo que ellos dicen sobre Jesús es correcto, entonces, ¿sabes qué? Tú y yo deberíamos de sentarnos a escuchar y prestar atención a lo que dicen ellos sobre Jesús, porque todos culminan con el mismo final. Al final de la historia de cada uno de ellos está la historia de Jesús, está un evento tan importante que hizo que se valiera o que valiera la pena contar estas historias y hace que Jesús mismo sea digno de que lo sigamos. Entonces, en esta serie, lo que estamos haciendo, estamos explorando uno de estos relatos de la vida de Jesús, y es el relato de Lucas. Trae el nombre por el autor quien desde el principio, el doctor Lucas, que resulta que es doctor, el doctor Lucas, cuando él escribe el relato de la vida de Jesús, él nos hace saber de manera clara que él no está escribiendo literatura religiosa. Él no está escribiendo un libro para que se incluya en la Biblia, porque la Biblia no existía. Él no tenía la menor idea de que la Biblia iba a existir. Entonces, él simplemente lo que está haciendo es documentar la vida de alguien que tuvo un impacto en el momento en que él vivió. Y resulta que no fue él el único. Dice Lucas, muchos han tratado de poner por escrito la historia de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron quienes las vieron, testigos oculares, presenciales, desde el principio, y luego las proclamaron. Y continúa diciendo, y por eso, después de haber investigado todo con cuidado, desde el principio he decidido escribirte todo esto de manera ordenada, excelentísimo Teófilo. Teófilo lo que quería era alguien que en algún momento tal vez haya tenido un encuentro con Jesús, o en algún momento haya decidido seguir a Jesús, pero había tantas historias que se supone que Teófilo tal vez era alguien de dinero, ¿verdad? Que tenía riqueza y había encomendado la escritura de este libro o de este escrito, esta investigación. Y entonces él quería saber de manera ordenada cuál era la historia cronológica de lo que había pasado con la vida de Jesús. Y Lucas se supone que lo escribe, pero Lucas le dice, para que conozcas la veracidad de lo que se te ha enseñado. Lucas, otra vez, no estaba escribiendo la Biblia. Él no tenía idea de que la Biblia iba a existir. Él simplemente nos está diciendo lo que sucedió. Él detalla el nacimiento de Jesús, y después de eso Lucas se dedica a presentarnos el acto previo, como les decía la semana pasada. Cuando vas a un concierto sale el acto principal, y antes del acto principal sale un preámbulo, ¿verdad? Otro grupo tocando o algo así. Juan fue el preámbulo de Jesucristo, y él presenta el espectáculo previo, que era Juan el Bautista. Y Juan lo que hace es, él llega y presenta a Jesús a todo Judea,
lo introduce a Judea. Y esto es lo que Lucas nos dice a partir del capítulo 4, dice lo siguiente: se extendió su fama por toda aquella región. A donde iba Jesús, las multitudes se reunían para escucharlo. Y querían estar donde él estaba. Entonces se extiende su fama y él enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Todos lo admiraban. Gente que no era como Jesús admiraba a Jesús. Y Jesús admiraba a esta gente aunque no fueran como él. Si nosotros estamos siguiendo correctamente a Jesús, la gente que no es como nosotros nos debe de admirar. Y nosotros debemos de admirarlos a ellos también. Si está sucediendo diferente, entonces hay que cuestionar si estamos siguiendo a Jesús. Pero cada vez que Jesús lanzaba su ministerio, la gente lo seguía. Y es que él no era como ellos. Ellos se sentían cómodos alrededor de él y escuchándolo a él. Y en este contexto Lucas lo que hace es que nos presenta a uno de los seguidores más famosos de Jesús. Ustedes y yo lo conocemos como Pedro, que después de escuchar a Jesús hablar en una sinagoga local, Simón Pedro invita a Jesús a su casa. Y resulta que cuando Jesús está a la hora del almuerzo, de la merienda, del lonche, con Pedro en su casa, se entera de que la suegra de Pedro está enferma. Y entonces Jesús va y sana a la suegra de Pedro y se corre la voz, ¿verdad? Y entonces al correr la voz, dice Lucas que al ponerse el sol, y este era un sábado, un Shabbat, donde el pueblo de Judea o los judíos no iban a estar moviéndose libremente hasta que se pusiera el sol. Entonces se pone el sol y ya se animan ellos. Y dice, al ponerse el sol, se animan a salir. La gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Quisiera hacerles un breve comentario, como un paréntesis, pero ¿por qué los milagros de curación o de sanidad en la vida de Jesús? ¿Por qué? Y la razón es que, ¿por qué Lucas los incluye? ¿Por qué los está mencionando? Pues los está mencionando porque así sucedió. Así fue como sucedió. Pero la verdad es que cuando metes los milagros al relato, este tipo de milagros son la gente 2000 años después, que tienen capacidad de razonar y que piensan, se vuelve difícil este relato. Pero la verdad es que aún en aquel tiempo, aunque consideramos que ellos eran a lo mejor supersticiosos, muchos de ellos, aún en ese tiempo es difícil el creer y el absorber este tema de milagros de sanidad que escribe Lucas. Pero si le preguntas a Lucas, oye Lucas, si tú estás queriendo hacer algo, escribir algo que tenga impacto, ¿para qué pones esa historia? No la ocupas. Nomás la gente va a empezar a cuestionar. Y Lucas dice, sí, lo sé, pero ¿qué crees? Sucedió, así sucedió. Yo lo tengo que escribir, lo quiero escribir. Y él lo escribe, pero ¿por qué lo hacía Jesús? Porque más importante que lo que Jesús estaba enseñando era la idea de quién él afirmó ser. En el primer siglo, los cristianos del primer siglo pensaban que la enfermedad estaba directamente asociada al pecado. Y entonces Jesús, cuando él llega y él quiere mostrar y quiere asociar su poder sobre la enfermedad con su poder para vencer y perdonar el pecado. Llega en varias ocasiones. Él le dice, tus pecados son perdonados. Le dice, y para que sepas, levántate y anda. Entonces, él con estos milagros, él está afirmando su
capacidad de no nada más sanar, sino su capacidad de perdonar los pecados. Entonces, resulta que cuando amanece, Jesús sale a un lugar solitario y la gente lo busca. ¿Y qué creen? Lo encuentran y le ruegan que se quede ahí en el pueblo, que se quede ahí, por favor. Y entonces él les responde algo interesante, les responde lo siguiente, les dice: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios. Las buenas noticias. Cuando escuchas reino de Dios, lo que está diciendo aquí es la autoridad o el poder o la entrega al señorío de Dios sobre la tierra. Y esto es de lo que está hablando. Y las buenas noticias, déjame decirte, esta era una buena noticia. La forma en que Jesús explicaba eran buenas noticias. Si tu experiencia con el cristianismo no es buenas noticias, déjame decirte, es muy probable que tú no hayas experimentado el cristianismo de Jesús, el que Él profesó. Entonces, porque para esto fui enviado. Si crees que el reinado y el gobierno de Dios es algo que sería malo para ti, si tú sientes que esto sería una imposición en tu vida, entonces no estás entendiendo a Dios como Jesús lo presentó. Y el reino de Dios era buena noticia cuando Jesús hablaba de él. Pero vamos siguiendo adelante. Entonces, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, que en algunas versiones dice el lago de Genesaret, el mar de Galilea tiene como 8 millas, que serán como 10, 12, como unos 12 kilómetros a lo mejor de ancho, de largo, otros unos 14 millas, que eran como 20 kilómetros aproximadamente de ancho o largo, perdón. Y está Jesús cierto día predicando en el mar de Galilea, o también conocido como el lago de Genesaret, y dice que grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú y yo leemos esta frase, algo curioso, tú y yo pensamos, ¿en qué pensamos? Biblia, ¿verdad? Biblia. Pero Lucas no está diciendo eso ahí. Cuando Lucas está diciendo palabra de Dios, Lucas está refiriéndose a las enseñanzas de Jesús. Porque Lucas, a estas alturas, cuando él está escribiendo, a él ya le consta, ya hay un Jesús resucitado, a él ya le consta que es palabra de Dios, ¿verdad? Lucas lo equipara con las palabras de Jesús. Entonces vio Jesús 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Y lavar las redes en aquel tiempo era una cosa que implicaba bastante esfuerzo, ¿no? Era algo, ellos salían a pescar de noche, regresaban en la mañana con la pesca y se ponían a limpiar las redes, ¿no? Y para estas fechas, para estas horas, yo creo que ya eran casi media mañana cuando empezaban ellos a limpiar. Y pescaban de noche los pescadores porque el agua estaba más fría y los peces subían a la superficie para alimentarse. Entonces, por la mañana limpiaban las redes, le sacaban todas las botellas de agua, los lentes de sol, las gafas, el plástico de Soriana, ¿verdad? Lo sacaban de las redes y luego guardaban las redes. Y dice Lucas que Jesús subió a una de las barcas que pertenecían a Simón. Este es Simón Pedro, ¿verdad? Este es el mismo Pedro que antes ya había escuchado a Jesús en la sinagoga y a quien Jesús había sanado su suegra, ¿verdad? Esta no era la primera conversación que Pedro tenía con Jesús, ni la primera vez que ellos se encontraban. Pero subió a la barca y le pidió
que la alejara un poco de la playa y luego se sienta y enseñaba a la gente desde la barca, ¿verdad? Empujan tantito la barca hacia afuera, la empujan hacia afuera, queda como un anfiteatro, ¿verdad? En la orilla del mar, se sientan todos y Jesús se sienta y empieza a dar la enseñanza. Y Pedro a un lado como público cautivo, ¿verdad? Él no tenía el lujo de así de oscurito y que nadie se entera que estoy haciendo. No, Pedro a la pura vista del Señor Jesús, ¿verdad? Yo creo que hasta tomando notas, sí Señor, aquí estoy, ¿verdad? Tomando todas las notas, pero cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, siguiente transparencia, cuando él terminó de hablar, dijo a Simón, lo que le dice esto, y antes de decirlo, quiero decirles algo, que lo que Jesús le pide que haga a Pedro es algo inesperado, pero es algo que absolutamente Pedro puede hacer. Y le pide a Pedro que dé un paso de esos que le dice, da este paso, confía en mí, ¿verdad? Un paso que es de confianza. Y le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Esto es muy posible, muy factible, pero no es nada razonable en pleno día, ni tampoco es barato agarrar la barca, las redes, la gente, subirla y llevarla. Les iba a requerir a ellos no solo llevar y remar, también les iba a requerir que ellos tuvieran que limpiar las redes de nuevo porque había otro día al siguiente día. Había otra razón por la cual también esto era imposible. Maestro, le responde Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué está diciendo Pedro? Maestro, fuimos cuando se debe de pescar y no sacamos nada. Y tú me estás pidiendo que vayamos cuando no, en pleno día. ¿Qué va a pasar si vamos a pescar en este momento? Y ¿sabes qué, Jesús? La gente aquí está toda viendo. ¿Por qué no la despides? Despídela, porfa, para que no vean esta vergüenza que vamos a pasar ahorita. Y Pedro piensa, si alguien más me lo pidiera, yo les dijera que no. Pero resulta que tú sanaste a mi suegra y pues básicamente sanaste a todos los enfermos de mi pueblo. Entonces, si tú quieres ir a pescar y no atrapar ningún pez, está bien, vamos. Y entonces Pedro le dice, pero si tú lo dices, esta frase, una frase tan increíble, es más, acompáñenme, digámoslo todos juntos, pero si tú lo dices, una vez más, pero si tú lo dices, esta afirmación tiene el potencial de cambiar la trayectoria de toda tu vida. Esta frase en particular cambia tu vida. Y déjame decirte, algunos de ustedes, algunos luchan con la idea de Dios. A lo mejor tú estás aquí luchando con la idea de Dios. A lo mejor estás en línea luchando con la idea de Dios. Y tienes muchas razones para no ni siquiera considerar a Dios en tu vida. O tienes muchas razones para no dar pasos hacia Dios. O tienes razones para no detenerte, de alejarte de la fe o de soltar tu fe. Pero déjame decirte algo, tu respuesta a la tensión que genera esta frase en tu vida va a cambiar más de lo que tú te imaginas en tu vida. Hay personas aquí sentadas que de seguro te dirían que ellas casi perdieron o perdían la oportunidad, casi dejan ir la oportunidad
de decir que sí a su Padre Celestial, decir que sí a la invitación de seguir a Jesús. Y ellos te dirían que gracias a Dios que respondí, porque yo no puedo imaginar dónde estaría yo si no hubiera aceptado. Pero si tú lo dices, aquí es donde todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque Jesús no le estaba pidiendo a Pedro que creyera algo. Jesús le estaba pidiendo a Pedro que hiciera algo. Jesús le quedaba claro que si Pedro decía que sí, la fe de Pedro se iba a cruzar con la fidelidad de Dios, iba a cambiar su vida, pero para siempre. Y Pedro piensa, pues basándome en lo que sé, basándome en lo que he oído y basándome en lo que tú has hecho, echaré las redes nuevamente. Pedro sabía lo suficiente para dar el siguiente paso. Él no sabía lo que estaba en juego en ese próximo paso. Y la verdad es que tú tampoco lo sabes, yo tampoco lo sé. ¿No es verdad? Hay algunos de nosotros que hemos dado 1 o 2 pasos así pequeñitos de bebé y nos asusta pensar en lo que hubiéramos perdido si hubiéramos dicho que no a nuestro Padre Celestial. Pedro, él pudo haber seguido siendo un pescador anónimo que nadie conociera, olvidado, que nadie hubiera mencionado su nombre. Pero Pedro, en lugar de eso, miren lo que recibió Pedro. Pedro recibió esto. ¿La conocen? Es la Basílica de San Pedro. Se llama la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro inició su construcción en 1500 y algo, no sé, 506 por ahí, algo así. 120 años para construirla. Fue construida en el lugar donde se supone que ejecutaron a Pedro, en el circo de Nerón. Yo sé que Pedro de ninguna manera visualizó que esto iba a existir un día al nombre de él. Sé que no, pero imagínense que Jesús le haya dicho a Pedro en ese momento, le saca la foto de la basílica y le dice: Pedro, hazme caso, mira, sígueme, aquí está lo que te va a tocar. ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho Pedro? No, levantan la mano, claro, ahí voy. ¿Qué necesitas de mí, verdad? ¿Qué necesitas? Yo no sé si hayan visto por dentro cómo está esta cosa, pero siguiente transparencia. Esta cosa es increíble. Pero nosotros, la verdad, ni nos imaginamos la implicación del decir que sí, la implicación de dar ese paso pequeño, así como Pedro, que de seguro, sin duda, no había visualizado todo el impacto que él iba a tener sobre las generaciones, pero sí sabemos lo suficiente como para dar el paso. Sí tenemos suficiente información para dar ese paso. Lucas, él resume las siguientes horas vergonzosas por las que atravesó Pedro y su tripulación, y las resume con una frase y dice: así lo hicieron. Cuando ellos se enrollaron y cargaron las redes y reunieron a la tripulación y remaron kilómetros hacia aguas profundas, y ellos bajan sus redes y voltean y ven a la multitud así a lo lejos, ¿verdad?, poniendo atención desde la orilla. Siguiente. Ellos
se dan cuenta que este no era un tema de creer, este era un tema de actuar. Y entonces ellos actúan. Y entonces lo que Lucas, en la forma en que él presenta este contexto, la forma en que Lucas lo presenta, Lucas nos está queriendo decir, o le está queriendo decir a su audiencia de aquel tiempo y a la audiencia 2000 años después, está tratando de decirle que Jesús llamó a la gente a hacer, a vivir, a comportarse y a responder como si Dios estuviera activo en nuestras vidas, como si Dios es fiel a nuestras vidas y Él está presente en nuestras circunstancias. No es una cosa interna, no se trata de algo interno, no se trata de algo emocional. No se trata de algo emocional que experimentamos, de esas cosas que experimentamos cuando leemos, cuando cantamos, que no se trata de eso. La fe de la que habla Jesús y de la que Lucas nos está explicando implica una experiencia con Dios donde Él está involucrado en tus relaciones, tus acciones, lo que tú haces, la forma en que te relacionas con tu prójimo. Y Él está en tu vida. Y entonces, cuando ellos hicieron lo que Jesús les pidió, dice, recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. ¡Qué milagro, qué bárbaro! Que controla la naturaleza. ¿Y por qué los milagros de la naturaleza? Porque el punto del ministerio de Jesús no era lo que estaba enseñando. El punto de él era quien afirmó ser. Jesús era Dios en un cuerpo y no era simplemente un maestro más o un reformador. Entonces, regresando a la historia, cuando Simón Pedro vio esto, exclamó: somos ricos, no tendremos que trabajar por semanas. ¿No se sabe en la Biblia? ¿Ustedes creen que eso es lo que dijo? Inmediatamente Pedro arma, saca un contrato, firma a Jesús por 3 años, le da un 30% de participación y le da chance de que no firme cláusula de no competencia en el futuro. ¿Así? Yo creo que no. No. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Pedro, que está a centímetros de distancia de Jesús, no podía estar más lejos de él. Dice: si tan solo supieras. Y claro que Jesús lo sabía. Pedro, de acuerdo a las enseñanzas que él había recibido toda su vida, él asumía que Dios se distancia de pecadores y de personas como él. Los líderes religiosos siempre se apartaban de estas personas pecadoras. Y tal vez por eso Jesús se revela a Pedro en un barco, porque pues no había escape. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir Pedro? Estaba incómodamente cerca de Jesús. Y yo creo que en este punto es cuando Lucas, que es pura conjetura, ¿verdad? Pero yo me imagino que Lucas en este punto es donde quiere agarrarnos de los hombros y nos quiere decir: ¿sabes qué? Por eso tuve que contar esta historia. No solo Dios no se distancia, sino que también se invita a sí mismo a estar más cerca de ti. Jesús es el mismo, es el que dijo: vamos a pescar. Ese Jesús es el que dijo: vamos a la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, esa persona que todo el mundo detesta. ¿Sabes que vamos a la casa de Zaqueo,
ceremonialmente sucia esa casa, de acuerdo a las leyes de aquel tiempo religiosas. Pero vamos a almorzar en tu casa. Y el mensaje de Lucas es que Dios se ha acercado. Dios estaba cerca. Pero se acercó tanto que Jesús se parecía a nosotros. Y señala Lucas que la mayoría de la gente no lo reconoció como Dios, no lo reconoció como era. Y especialmente la antigua guardia no reconoció a Jesús cuando llegó. Jesús manipuló las circunstancias para poder estar cerca de las personas. Y esta es la versión de Jesús, de Dios en un cuerpo. Así es Dios, constantemente queriendo acercarse a la humanidad, acercarse a ti. Y fue tan notable, tan obvio, no obvio, pero notable, que Lucas lo registra para que se pueda compartir de generación en generación en generación. Y le contesta Jesús a Pedro, le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y sabes por qué es familiar para ti y conocido el nombre de Pedro? Es familiar porque se convirtió en seguidor de Jesús y pescó personas tal y como Jesús le dijo que lo haría. Así que, continúa Lucas, llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Y dejándolo todo, lo siguieron. Otra frase, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Y sabes qué? Tú también lo hubieras hecho, ¿eh? Si Él hubiera hecho algo así por ti, tú también lo hubieras hecho. Pero ¿sabes qué? La realidad es que Jesús hizo mucho más que eso por ti. Yo pienso que si Pedro estuviera aquí, él se pararía y te diría, listo para decirte lo siguiente: ¿sabes qué? A mí Jesús me hizo un truco con unos peces y yo lo seguí. ¿Sabes qué hizo por ti? Si no sabes, deberías saberlo, porque lo describí en una carta que yo escribí. Años después de que Jesús fue crucificado, Pedro reflexiona sobre ese terrible día, lo que él presenció y lo que significó ese día. Y él lo presenció desde las sombras, porque eran momentos difíciles para la fe de Pedro ver a su rabino Mesías muriendo. Y esto es lo que Pedro dice sobre lo que hizo Jesús de Nazaret por mí y lo que hizo por ti. Dice Pedro: cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos. Yo replicaba más, diría Pedro, y por mucho menos cosas. Y a él le proferían insultos mientras estaba muriendo. Yo estuve ahí, yo lo vi. Y ¿sabes qué? Él actuó como siempre había actuado. Él actuó como actuaba cuando estaba rodeado de las multitudes, queriendo acercarse a él. Cuando padecía, él no amenazaba. Pedro nos diría: ¿has visto una crucifixión? ¿La has visto? ¿Has olido una crucifixión? ¿Has visto lo que queda después de una crucifixión? No solo se trata de sufrimiento,
se trata de horror, se trata de tortura, es una forma de terrorismo. Y Él hizo en ese momento lo que siempre hizo, lo que siempre ha hecho. Él confiaba en aquel que juzga con justicia. Él fue igual en ese momento que en cualquier otro momento. Él simplemente confió en su Padre Celestial. De la misma forma en la que Él nos invita o nos invitaba a nosotros a hacer. Y Pedro también te diría, ¿sabes qué? Y eso no es todo. Él hizo mucho más que un truco de pescados en el mar. En ese momento, Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados. ¿Y sabes qué? Por eso lo seguimos. No por lo que Jesús va a hacer por ti, sino por lo que ya hizo por ti. Lucas quería que supiéramos lo que Pedro había experimentado, pero de primera mano. Y por eso hemos sido invitados a seguirlo. Cuando el simple acto ese día en la playa o en el mar de Pedro, de fe, se encontró con la fidelidad de Jesús, algo sucedió en Pedro. Y él nos diría, si estuviera aquí, nos diría, ¿sabes qué? Quiero que aceptes esa invitación. Y cuando lo hagas, algo va a suceder en ti. Algo va a suceder en ti. Y yo sé que algunas invitaciones se sienten como obligación, ¿verdad? No se sienten como oportunidad. ¿Verdad? Seguir a Jesús a lo mejor se puede sentir así. A lo mejor seguir a Jesús puede ser inconveniente. Yo no sé en dónde estás en tu vida, ¿no? Pero si Lucas nos está diciendo la verdad, y si Pedro nos está diciendo la verdad, entonces realmente nada está más lejos de la verdad que ese sentimiento que tú estás teniendo. Y si Jesús, seguir a Jesús, sí es incómodo, sí lo es. Si tu versión del cristianismo es cómodo, necesitamos cuestionarlo. Porque seguir a Jesús es incómodo, sí lo es. Pero ¿sabes qué? Decidir no seguir a Jesús tiene un costo también. También es incómodo. Y lo más probable es que sea más incómodo para tu futuro. Y te lo voy a comprobar. Piensa en ese momento en tu vida del que tú más te arrepientes. Piensa en ese momento. Y en ese momento del que tú más te arrepientes, piensa, si yo hubiera estado siguiendo a Jesús, ¿hubiera yo atravesado ese momento? Tu Padre Celestial te está invitando a seguirlo. Y Él es el autor de la vida. Te va a costar, pero elegir seguir a Jesús es la mejor decisión que tú puedas tomar, créemelo. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu versión de Jesús diciéndote, llévame a pescar? Ese paso que tú puedes dar es un paso que tú tienes toda la capacidad de dar, pero no lo estás dando. Yo la verdad no conozco todos los detalles de cada uno de ustedes, pero
Espero que tu respuesta sea esta. Pero si tú lo dices, si tú lo dices, porque nunca sabes lo que está en juego en una invitación. Lucas y Pedro, ellos te dirían que confíes en Jesús. Te van a decir que tú sigas adelante. Y te van a decir que esta es una de esas invitaciones de toda la vida. Es una invitación que va a transformar tu vida. Y es una invitación que si tú la aceptas, nunca te vas a arrepentir. Nunca te vas a arrepentir. ¿Cuál es tu siguiente paso? Si tú eres persona sin fe, hay un paso que puedes dar. Si eres persona de fe, hay pasos que tú debes de dar. ¿Cuál es tu siguiente paso? Pero si tú lo dices, seguimos a Jesús por lo que Él hizo, no por lo que va a hacer. La próxima vez vamos a retomar el relato de Lucas y vamos a continuar con la cuarta parte de la serie investigando a Jesús. Y quisiera yo decirte y decirles a todos, hay afuera, al salir a la mano derecha, está el módulo de bienvenida y ahí hay personas que si tú quieres dar un siguiente paso, el paso que tú sientas que debes de dar, ellos te pueden ayudar y te pueden guiar a tomar ese paso. Por favor, no te vayas sin haber considerado la invitación de Jesús que está en tu corazón el día de hoy. Y habla con ellos. Si eres alguien sin fe, ellos te pueden ayudar a dar el siguiente paso. Si eres alguien de fe, si eres alguien que es parte de este grupo, parte de esta organización, parte de esta iglesia, y quieres dar un siguiente paso, también ahí ellos te pueden ayudar de una forma o de otra. Por favor, pasa con ellos al final. Y antes de irnos, yo quisiera hacer 3 preguntas para continuar con la conversación en sus casas. La primera pregunta es, ¿alguna vez has actuado en respuesta al impulso de Dios? ¿Qué sucedió cuando hiciste eso? ¿Qué sucedió cuando hiciste eso? Segunda pregunta, ¿alguna vez has hecho caso omiso intencionadamente de algo que sentías que Dios te impulsaba a hacer? ¿Qué sucedió? ¿Cómo te fue con eso? Y la tercera y última pregunta, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? ¿Qué es lo que Dios te está invitando a hacer? Ok, crees. Increíble que crees. Esa es la entrada, punto de partida, la línea de partida. Ahora hay que hacer. Y esto lo voy a hacer más práctico todavía. O sea, ¿qué cosas hay que hacer? A lo mejor, no sé, a lo mejor es leer un libro, a lo mejor es entregar tu vida a Jesús, a lo mejor es pedirle perdón a alguien. ¿Qué es tu siguiente paso? ¿Qué es tu siguiente paso? Lo único que sé es, no sé cuál sea el tuyo, pero lo que sí sé es que si tú dices, pero si tú lo dices y tú das el paso confiando y depositas tu fe y tu confianza en Jesús, el momento de que tú actúes se va a cruzar con la fidelidad de Jesucristo y no vas a arrepentirte, vas a estar contento o contenta de haberlo hecho. Y esta es la invitación de una vida, de toda una vida. Voy a hacer una oración. Padre,
Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por todo lo que Él hizo por nosotros y para nosotros. Gracias por todas las oportunidades y acercamientos que ha tenido y que tenemos nosotros hacia ti. Te pido, Padre, que pongas en el corazón de cada quien que escucha esto el valor, la fuerza para dar el siguiente paso a tu invitación. Gracias, gracias, gracias. Porque después de 2000 años tú nos sientas y nos permites estar aquí el día de hoy escuchando esto. Gracias por la oportunidad de seguirte. Muchas gracias.